Muy bien, pues muy buenas tardes en nuestro caso, en el caso de las personas que estén en nuestro horario, pero también buenos días o buenas noches. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por creer que merece tiempo de vuestra agenda lo que vayamos a contaros hoy, que creo que va a ser muy interesante. Y muchas gracias a Javier Gómez, que hoy nos dedica parte de su tiempo, también mañana, para quien no pueda estar en el horario de hoy. Lo digo porque lo podéis decir a alguien que se lo haya perdido, que también va a estar mañana Javier y podrán preguntarle cuestiones que tengan que ver con el tema de hoy. Y nos acompaña, de hecho, como yo, filólogo hispánico por la Universidad Autónoma de Madrid, en mi caso no, pero en el suyo sí, por la Autónoma de Madrid, y además colabora en el área de tecnología del Centro de Estudios de la Real Academia Española. Lleva varios años, no diré cuántos, Javier, si quieres decirlos tú, adelante, pero lleva varios años Muchos. trabajando en la parte de corpus de la RAE y de hecho hoy vamos a hablar de eso, de corpus, de lingüística computacional dentro del ámbito de la Real Academia Española y cómo esos corpus se han ido llegando, han ido filtrando hacia una herramienta que nos va a permitir hacer muchas cosas y hacer más fácil resolver dudas lingüísticas. No quiero adelantar nada, pero ya habréis visto que en el título vamos a hablar de cómo trabajar con los corpus en la clase de L y otras herramientas disponibles en Enclave RAE, que es una herramienta que vamos a descubrir hoy y de la que al final, o más bien en vuestro correo electrónico, recibiréis un descuento del 50% y además al final, para quien se quede hasta el final, sortearemos 2 becas completas, es decir, podrá disfrutar de manera gratuita de su suscripción anual a Enclave RAE, por lo tanto creo que es una buena oportunidad para quedarse hoy hasta el final, preguntar todas las dudas que necesitéis y ver cómo podemos usar esto en nuestras clases. Así que, Javier, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por dedicarnos tu tiempo. Voy a compartir la pantalla porque tenemos unas... A ver si puedo. Porque la tecnología a veces nos... Y de eso vamos a hablar también hoy. Sí, ciertamente. Unas pasadas de la tecnología. No sé si se ve... Segundo. Sí. Es que se está viendo y proyectando en otra pantalla. Ahora sí, ahora sí, ya lo veo bien. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo trabajar con los corpus, de cómo se han aplicado esos corpus a elementos didácticos y también cómo podemos además explotar la herramienta de Enclave RAE en nuestras clases. Así que creo que cualquier cuestión que queráis preguntarnos podéis ir poniéndolas o en el chat, donde estaremos pendientes, o en la parte de preguntas y respuestas y entonces ya al final iremos contestando las que podamos, Javier. Así que sin más, os dejo de la mano, vamos a ir combinándonos de Javier Gómez. Bueno, en primer lugar, quisiera darte las gracias, Aarón, por la presentación, también a Álvaro por la invitación y, como no, a Víctor y a Chema por haber contado conmigo para el proyecto que durante tanto tiempo han llevado adelante y han sacado al final con mucho esfuerzo. Y eh, pensé que primero sería interesante que pudiéramos ver un esbozo muy rápido de algunas de las cuestiones que la Real Academia Española, a lo largo de sus más de 300 años, ha ido atesorando y la difusión de esos recursos en diferentes medios y en diferentes aplicaciones. Aunque nos vamos a centrar especialmente en la cuestión de los corpus, que quisiera, en primer lugar, enseñaros un poco el origen de todos estos corpus, que, como sabéis,
son ahora informatizados a partir de los años 60, es cuando tiene relación la informática con todo esto, pero los corpus son mucho anteriores. Quisiera enseñaros y compartir pantalla para que pudierais ver un poco de dónde parte este corpus. Aquí lo tenéis. Ya con el diccionario de autoridades se empezó a construir este inmenso armario con papeletas en las que se iban incorporando las palabras y para cada una de ellas se daba información del texto en el que aparecían e incluso se copiaba a veces el propio texto. Esto fue lo que empezamos a informatizar allá por el año 1996, cuando yo me incorporé en la Real Academia Española y se empezó a construir el Corpus CREA. Primero empezamos a meter las papeletas en un ordenador muy grande de IBM, que era tan grande como una habitación, y luego nos dimos cuenta que no tenía sentido, que era mucho mejor escanear el libro completo y tener todo el recurso de ese libro y todas sus palabras dentro de lo que es el ordenador para luego poder hacer búsquedas. Si quieres, Aarón, comparte otra vez un poco la infografía para tener ese marco general y esos recursos que la Academia tiene a disposición de muchos usuarios, de todos los usuarios en la página web, y también algunos de ellos dentro de la plataforma de servicios lingüísticos en clave RAI, que es la que nos tiene hoy aquí perdiendo el rato. Esos corpus que, como digo, empezamos con el CREA y que en el año 96 empezamos a construir, poco a poco fue creciendo, fueron aumentando, fueron incorporándose también textos antiguos y textos modernos y actualmente el que continuamos construyendo es el Corpus 21, que como veis aquí lo tengo puesto hasta 2016, pero continúa con más de 333 millones de palabras, que es el objetivo a cubrir para este año. Este Corpus es el que proporciona los datos que están accesibles dentro de Enclave RAE. No todos estos millones, hay aproximadamente en Enclave, en la aplicación de Corpus, unos 250 millones, que son los que se pueden utilizar dentro de la aplicación. Y yo creo que con esto pasamos al siguiente desarrollo de la presentación, que lo tenemos un poco compartimentado, ¿vale? Y que le toca a Aarón en este caso. Muchas Muchas gracias, gracias. Javier. Efectivamente, tenemos un panorama, ¿no?, muy amplio de todos los servicios de los que provee, servicios lingüísticos de los que provee la RAE. Y en este sentido, lo que hemos querido hacer en esta colaboración que hemos hecho con la Real Academia Española es utilizar muchos de esos recursos lingüísticos en uno de los manuales que acabamos de sacar, por si no lo conocíais, que es Frecuencias, y precisamente se llama Frecuencias porque uno de los aspectos que nos da los corpus lingüísticos es la frecuencia, ¿no?, con la que se usa el léxico o la gramática que estamos utilizando. De manera que lo bueno que tiene Frecuencias, muchas de las cosas buenas que tiene, pero una de las cosas que están relacionadas con el tema de hoy es que además del plan curricular del Instituto Cervantes, que sabéis que es el que nos nivela los distintos contenidos, hemos dado un baño de realidad a través de los corpus. Y quería explicaros brevemente cómo hemos hecho ese baño de realidad, en qué aspectos nos hemos centrado utilizando corpus. Por ejemplo, uno de ellos es a través del reflejo del uso real de la lengua, que es una de las cosas que nos da los corpus, efectivamente, que es que cuando vemos algo en un corpus es porque alguien lo ha escrito o alguien lo ha dicho. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema de los viajes, como es el caso de la unidad 3, pues también vamos a hablar de elementos como transportes públicos, y se sabe por los corpus, aquí tenéis, es lo que hacemos en Frecuencias, ponemos una etiquetita, un apartado, una llamada que habla de cómo hemos utilizado los corpus, en este caso para el léxico.
Dice esta etiqueta los adjetivos más frecuentes en español asociados a medios de transporte, pues ecológico, rápido, lento, caro, peligroso. Esto nos da un baño de realidad que a lo mejor no encontraríamos si solo nos centrásemos en lo que dice el plan curricular del Instituto Cervantes, ¿no? Por eso hemos combinado lo mejor de cada casa, por así decirlo, para poder darle ese baño de realidad, de uso real de la lengua. También, por ejemplo, cuando hablamos de gramática, ¿no? Cuando, por ejemplo, describimos a nivel pragmático o gramatical, que ya sabéis que van muy unidos, elementos como una característica negativa, pues utilizamos la atenuación, ¿no? Y esto también nos lo dicen los corpus, cómo se utiliza, pues mi hermana es un poco seria o mi padre es feíto. Todos estos ejemplos que vamos poniendo en azul están sacados de los corpus, por lo tanto son ejemplos reales, no son ejemplos realistas, son ejemplos reales. Eso hace que a veces pues, tengamos la sensación de que se salen del nivel, pero en realidad lo que están haciendo es ejemplificar y contextualizar lo que estamos diciendo, ¿no? El input que estamos utilizando para enseñar. También lo hemos utilizado para reflejar las distintas variedades del español, tanto a nivel léxico, como vemos aquí, pues cuando estamos hablando de la ropa, pues la ropa es uno de esos elementos que tiene más variación, ¿no? Y a través de los corpus podemos ver pues, cuál es el uso en el español de España, en el español de América, e incluso se va diciendo, no en este caso, pero en otros casos, pues si es de la zona rioplatense o si es de la zona centro mexicana, por ejemplo. Eso nos puede ayudar mucho a la hora de trabajar con el léxico y de que el estudiante sea capaz de poder vincular cuando ve este léxico o lo escucha, si esto significa lo mismo o una cosa diferente. También con la gramática, ¿no? También lo hacemos con la gramática cuando decimos aquí que el uso del pretérito indefinido en el español de América y en el español de España es diferente, pues lo ejemplificamos con elementos que sacamos de corpus, que también están etiquetados según los países. Por lo tanto, eso nos permite hacer un panorama muy filtrado, evidentemente, para los distintos manuales de qué usos tiene cada uno de estos elementos gramaticales y también para reflejar las funciones comunicativas más usadas, más frecuentes, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en este cuadrito RAE de comunicación, cómo pues, en el español de Argentina y en el español de México se utiliza diferente pues, este tipo de expresiones en las que estamos trabajando, ¿no? Que sería este caso. Pues para aceptar una propuesta de invitación o para sugerir planes utilizamos diferentes tipos de lengua, de muestras de lengua. Y este baño de realidad también nos lo dan los corpus, ¿no? A la hora de seleccionar todo este léxico, esta gramática o estas funciones comunicativas. Por eso queremos aportar, en este caso, y ahora nos enseñará Javier un pedacito de Enclave RAE, esta herramienta, ¿no? Esta herramienta va a formar parte de lo que vamos a llamar la solución 360 grados de Dinumen, donde no solo vamos a proveer de manuales, de actividades, sino también de todo un conjunto de servicios, que esto ya estaba antes de esta época que nos ha tocado vivir, pero que ahora la necesitamos mucho más, ¿no? Tener recursos digitales o recursos en general, pero bueno, mucho mejor si son digitales, más accesibles, para poder resolver dudas, para poder dar ese baño de realidad, para poder tener todo lo que vais a ver aquí que tendréis y donde está todo metido en una misma aplicación con distintas subaplicaciones, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero Enclave RAE va a ser una de las herramientas que vamos a tener en esta solución 360. Para hablar muy rápidamente de qué es esto de la solución 360, es que para centros y profesores de español como lengua extranjera que adopten nuestros materiales, cuando digo adoptar es pues que los usen en clase, que sus alumnos los utilicen como material de referencia, van a tener todos estos elementos que tenemos aquí. Si vamos a la parte arriba, a la derecha, estos son descuentos, descuentos en becas de formación para profesores o en materiales digitales como Hablamos, Hola Amigos o Guadalingo, de los que podemos hablar más adelante, tendréis un correo de contacto.
pero todo lo demás es absolutamente gratuito para el profesor y para los estudiantes porque va incluido en la adopción. Por ejemplo, test de nivel en línea, es decir, yo quiero nivelar quiero poner a mi estudiante en un nivel, pues ya tenemos los test de nivel hechos. Si queremos formación docente, tenemos un plan continuo de formación docente con cursos gratuitos, con kits de iniciación. Si queremos usar frecuencias en nuestras clases y no sabemos por dónde empezar, pues tenemos ahí un kit de iniciación para que de manera fácil, digital, accesible, podamos saber cómo utilizar este material, ¿no?, en nuestras clases. La Videoteca Plus, con más de 200 vídeos de niveles A1 a B1, con explotaciones, con ejercicios y explotaciones didácticas de estos vídeos que nos pueden servir para insertarlos en los momentos que queremos utilizarlos. Y también el uso gratuito de la plataforma LTECA, que es nuestra plataforma e-learning, ¿no? Es una plataforma donde podemos subir ejercicios, donde podemos generar actividades nuevas, donde podemos comunicarnos con nuestros estudiantes, además de el sitio donde podemos ver nuestros ebook, que como novedad, a partir de la situación COVID, pues cada persona, alumno o profesor que compra un libro en papel, ya tiene, además de la extensión digital, el ebook, ¿no? Entonces está comprando un 2x1, tiene su formato en papel y su formato en ebook. Y además, que a mí me parece ya el culmen, ¿no?, de todo, es que si adoptamos, pues los profesores tienen de manera gratuita la guía maestra digital, que es todo lo digital, libro de estudiante, libro de ejercicios, libro de profesor en ebook de manera gratuita y extensiones digitales de alumno y de profesor. Pues a todo esto habría que añadir una pestañita más que sería en clave RAI, y es que tendríamos un 50% de descuento en esta herramienta que tenemos aquí, ¿no?, que os decía antes. Descuentos desde el 50% en Enclave RAI durante el curso 21-22 porque las suscripciones son anuales, ¿no? Por lo tanto, cada año renovaríamos, si renováis la suscripción o la adopción de los materiales, pues este 50%. Por lo tanto, en este webinario de hoy lo que vamos a enseñaros es qué tipo de herramientas hay en Enclave RAI que nos pueden servir para nuestras clases. Y ahí ya paso la palabra a Javier Gómez, que nos va a enseñar un poco cómo funciona. Muy bien, de acuerdo. Pues voy a compartir mi sesión de Enclave. Bueno, a ver si puedo verla porque con esto no se ve. Aquí. Voy a entrar desde el principio para que lo veáis, ¿vale? El acceso es a través de un dominio, enclave.rae.es, y a través de este icono accedéis al formulario para acceder a iniciar sesión. La clave de acceso es el correo electrónico, que también ahora veremos que se utilizan para otras funciones, como para las consultas lingüísticas, por ejemplo, y contraseña. A partir de estos dos datos accedemos a las distintas herramientas que están accesibles ahora mismo dentro de la plataforma. Como veis, hay muchas cosas. En principio, nuestro objetivo en la construcción de esta herramienta era poner a disposición de los profesionales de la lengua muchas de las herramientas que seguramente algunos de vosotros conoceréis, están accesibles en la página web de la academia, pero que cada una de ellas, digamos, tiene un formato, unos formularios, un acceso distinto. De esta manera, todo estaba recogido en un espacio en el que intentamos convertir como si fuera una estación de trabajo. Ese es el objetivo de esta plataforma, porque dispone de un espacio propio en el que yo puedo subir recursos o puedo, utilizando las distintas herramientas, crear documentos que guardo dentro de mi taquilla, en este caso mi espacio de trabajo dentro de la plataforma, y luego puedo con ellos construir un recurso y un PDF y descargarlo a mi ordenador y a partir de ahí trabajar. Quisiera simplemente presentaros
un par de aplicaciones en un momento para que pudierais ver algunos de los elementos que se pueden quizá utilizar en una clase para español como lengua extranjera, en el que, por ejemplo, en esta primera aplicación, con un autocompletado que nos permite acceder al contenido que está dentro del diccionario, en este caso, y es la primera información que aparece, nos dan todas las definiciones que aparecen para esta palabra faro dentro del diccionario de la lengua española en su última versión publicada. Y tenemos también ejemplos de usos, la primera aparición de los textos seleccionados y un conjunto de palabras que están relacionadas a través precisamente de los corpus académicos con esta palabra y que nos permiten en un vistazo muy rápido tener una serie de elementos para poder muy rápidamente trabajar con los alumnos en este sentido. Podemos ver los ejemplos de uso también para ver que hay de distintas zonas y que algunos de los significados no están a lo mejor recogidos en el diccionario, pero como aquí tenemos el diccionario de americanismos, podríamos intentar recuperar este faro, que no es desde luego ni la torre, ni el farol, ni lo que utiliza el vehículo, ver qué significa. O ver, por ejemplo, una primera aparición en 1270 de esta palabra y que, como veis, en realidad hace referencia al origen de la isla de Faro, que da, digamos, sentido a la evolución de esta palabra en concreto. Podemos ver también cómo a lo largo del tiempo evoluciona el uso de esta palabra en los distintos corpus que, como hemos visto antes, empiezan desde la parte del corde más antigua, y también la frecuencia de las consultas para esta palabra, que esta es una curiosidad que a lo mejor no interesa tanto en la clase, de las personas que consultan a través de la web en el diccionario de la lengua española. Y por último, nos da esta aplicación la información, uy, me queda aquí, bueno, nos da la información de esta palabra desde la edición de 1780 en el diccionario en el que ya autoridades se convierte en un solo tomo, y hasta 2001. Y entonces podemos ver un poco la evolución semántica de cada una de las definiciones que se han ido desarrollando y cuándo han ido apareciendo incorporaciones de sentidos nuevos que antes no estaban en las versiones más antiguas del diccionario. Esto también nos puede servir para, por ejemplo, si buscamos leopardo, hacer un rato de distensión y ver que una de las palabras que más se relaciona con leopardo es tanga. Habría que preguntarse por qué. Rápidamente os presento también una de las herramientas que a mí me parecen más interesantes de la plataforma, que es el diccionario avanzado. ¿Qué es el diccionario avanzado? Es la posibilidad de acceder a todo el contenido del DLE, del Diccionario de la Lengua Española, pero a través de cada uno de los elementos que componen sus facetas, hemos llamado, pero serían como sus clasificaciones. Y también nos permite acceder a la información buscando por las zonas. Es importante remarcar que el programa, utilizando expresiones regulares, como por ejemplo el asterisco, nos permite recoger entonces todas las entradas que contienen etimologías. En esta aplicación, la unidad de indexación no es la entrada, sino la acepción. Por eso podéis ver que en algunos casos nos aparece repetida la entrada, porque contiene distintas acepciones que a su vez tienen etimologías. Una vez que tenemos este conjunto de datos, 995.000 acepciones, podemos clasificar y decidir que solamente queremos
aquellas que son sustantivos. Entonces, se recalcula el conjunto de elementos y podemos obtener entonces todas las acepciones que contienen etimologías, pero que solamente tienen la categoría de sustantivo, en este caso, como faceta. Una vez que hemos hecho esto, incluso podemos ajustar más, a ver si podemos recuperar las facetas que se recalculan en función de los datos que estamos solicitando a la aplicación, y nos permitiría, por ejemplo, que sería lo que me gustaría que me dejara hacer, buscar las que tienen origen en una lengua determinada, por ejemplo, en el inglés. Y entonces podríamos estudiar en clase aquellas palabras que contiene el diccionario, etimologías que provienen del inglés y que a su vez son sustantivas. Si en ese momento no podemos hacerlo, pues siempre podemos descargarlo en formato HTML, guardarlo dentro del espacio de trabajo de mi taquilla y con esto construir un recurso para trabajar otro día en clase. Y con esto, digamos que la presentación rápida de un par de herramientas de la plataforma, aunque como veis, la informática también, en las demos más, a veces se vuelve malvada. Hombre, mira, ahora sí que lo ha sacado. Al final lo ha conseguido. Bueno, si podemos buscar entonces lengua y buscamos las inglesas, y obtendríamos entonces las que quería. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos varias. Iríamos a la entrada para poder ver que proviene del inglés y que tiene estas características que podríamos luego trabajar en clase. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos aquí varias preguntas antes de hacer el sorteo, ¿no?, final y todo esto. Me gustaría poder responder algunas preguntas que me imagino que suscita, ¿no? Y como tenemos tiempo, pues es bueno, ¿no?, que podamos responder a las personas que están aquí. Nos dicen, quisiera saber si pudiera adquirirlo en forma personal o todo esto se debe adquirir por medio de la organización en la que trabajo. Efectivamente, como decía al principio, pero claro, ha ido incorporándose gente, todo el mundo que esté aquí, todo el mundo que esté tanto aquí como mañana por la mañana, va a tener un 50% de descuento en esta aplicación, ¿no? En esta, no sé cómo llamarlo, plataforma, programa, aplicación, ¿cómo lo llamarías? Plataforma, sí. Plataforma, sí. En Plataforma. esta plataforma, el coste normal es de 30 euros al año. El 50% sería 15 al año, que realmente pues, por 12 meses dividimos y sale a un poquito más de 1 euro al mes, ¿no? Esto sería solo por estar aquí, es decir, tú puedes adquirirlo de manera personal, no hace falta que sea a través de la institución, eso es algo que cada docente pues, decide, ¿no? Si decide adquirirlo o no. Luego, aparte, sí que a través de una institución, si se adopta uno de los materiales, bueno, previsiblemente frecuencias, que es el que más vinculación tiene con los corpus, se pueden hacer más descuentos para más profesores o incluso un descuento mayor, ¿no? Porque sería a partir de 50 euros. Entonces nos están aquí diciendo muchas gracias, muy interesante y excelente, porque yo creo que es una buena noticia tener esta oportunidad. De hecho, yo le veo muchas aplicaciones a lo que decía Javier. ¿Cuántas veces nos han preguntado dudas imposibles que no hemos sabido responder en el aula y que ha sido muy complicado poder tener un panorama, ¿no?, de esa palabra concreta que nos está preguntando? Pues vamos a ir a la ficha de la palabra o vamos a ir al diccionario avanzado a ver qué nos dice de esta palabra con toda la información que nos da, ¿no? Es algo que no todo el mundo tiene acceso y podemos tenerlo pues, de una manera asequible, ¿no? También teníamos preguntas por aquí que nos mandáis. ¿Cómo es la suscripción? Nos dice Estela. Si me suscribo con una cuota anual, ¿tengo acceso general a todas esas herramientas? Javier, en este caso sí, o hay alguna que no. Actualmente, en realidad hay diferentes modalidades de contratación de la plataforma.
Hay una contratación tipo particular, que es un poco la que os he presentado. Puede haber una que llamamos de empresa, que podría ser para instituciones, que depende un poco del número de licencias que se contratan. Y luego hay también la posibilidad que acabamos de implementar y que está recibiendo bastante peticiones, que es el modelo para bibliotecas en el que es acceso por IP. Es decir, yo en mi institución tengo un rango de IPs con el que doy servicio a mis usuarios y entonces dentro de los servicios que doy a mis usuarios incorporo el acceso en clave RAE. Este es un poco distinto porque hay ciertas aplicaciones que ahí no están accesibles. En la particular, que será la general o de empresa, todas las aplicaciones que habéis visto están accesibles y están accesibles a lo largo del tiempo que dura la licencia, que es un año. Si luego se quiere continuar, hay que volver a registrarse y a suscribirse otro año más. Ese es un periodo anual de contratación de los servicios de la plataforma. Exacto. Y además, si se renueva como decía, la adopción con Edinumen, pues tendrías también ese otro año, ese descuento mayor o menor, dependiendo de la adopción, para el año siguiente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una buena oportunidad para unir estos dos elementos. También nos preguntan si sería posible tener un acceso de prueba. Creo que ya lo tiene, ¿no? La propia plataforma da esa posibilidad. Sí, de hecho el acceso ahora para particulares tiene 7 días gratuitos en el que cualquier persona se tiene que suscribir y completar la suscripción, incorporando también una tarjeta de crédito, pero tiene 7 días gratuitos antes de que se haga efectivo la liquidación de los 30 euros, en este caso, como suscripción. Si durante esos días decide que no le interesa o que no es lo que esperaba, puede cancelar la suscripción y no se cobra, evidentemente, ninguna euro. Ujú. Ujú. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si existen guías de uso para cada una de estas herramientas de la plataforma, porque es verdad que, bueno, puede parecer al principio que hay demasiado, ¿no? Y entonces, ¿cómo usar cada uno de esos elementos en el sentido más técnico? No sé si hay alguna guía de Mm. uso. Sí, tienes razón, lo hemos comentado antes, es demasiado. Voy a compartir pantalla un momento y os enseño. Hay dos lugares. Dentro de cada una de las aplicaciones, aquí arriba a la derecha, veis que hay un signo de interrogación. Esto te lleva a una página de ayuda en la que, bueno, hay un pequeño vídeo explicativo y una presentación breve de las características de la aplicación, de los parámetros que se pueden utilizar, algunos ejemplos y advertencias. Y aquí a la izquierda, si veis en otros servicios, hay una guía de uso, que es un documento en PDF, en el que hay una descripción un poco más amplia de cada una de las aplicaciones que están actualmente en servicio en Enclave. También hay un soporte y contacto que mantenemos 365 días al año y que damos respuesta a todas las cuestiones que los usuarios plantean. Ujú. También veo que hay un apartado de consultas lingüísticas, entonces también Ah, tendría... perdón. No, no. Sí, una de las aplicaciones, no la he comentado porque, bueno, hay varias que son llamativas. Bueno, supongo que sabéis que la academia tradicionalmente mantenía un equipo que se llama Español al Día y que en principio con un formulario a través de la página web académica y ahora a través de Twitter contesta con mucho esfuerzo a veces todas las cosas que se plantean, que no son pocas. Aquí lo que hay es un acceso preferente a ese servicio de consultas. Desde aquí tenemos acceso a la información almacenada de todas las consultas que se han realizado desde hace mucho tiempo, de tal manera que a lo mejor encontramos en alguna de estas lo que yo quiero saber y no hace falta que pregunte, pero si no encuentro respuesta, pues lanzo una pregunta al equipo de Español al Día y entonces ellos me contestan. Ujú. Esto es muy, muy útil porque tenemos a alguien detrás
que sabemos que si tenemos una duda de este tipo, sí, lingüística, que a lo mejor pues, en Twitter no cabe, ¿no?, toda la respuesta compleja sí, que nos pueden dar, pues aquí sí, sí. existe esa posibilidad. Ujú, Y además aquí las almacenas, porque una vez que se contesta, se avisa por correo electrónico a la persona que ya tiene la contestación, se almacenan, digamos, dentro del perfil de cada usuario y las tenemos aquí guardadas por si queremos recuperarla en algún otro momento para, por ejemplo, llevarla a un documento que estoy haciendo en mi taquilla y que de esa manera puedo incorporar para la clase siguiente. ujú. Efectivamente, porque aunque no lo hemos comentado, Enclave RAE tiene también elementos didácticos. Tenemos aquí aplicaciones como Aula, como el taller lingüístico o Mi RAE, ¿no?, donde vamos almacenando todos los elementos que yo he estado, bueno, toqueteando un poco en la aplicación y está genial porque puedes ir organizándote a nivel didáctico y tiene actividades, tiene reflexiones, tiene cuadros Sí. explicativos. Me parece muy, muy propio si queremos tanto resolver dudas como reforzar algún elemento gramatical, lingüístico. Es muy interesante esta parte. Sí, aquí hemos intentado recopilar toda la información, sobre todo de la parte ortográfica y gramatical, principalmente, aunque bueno, el objetivo era incorporar toda la información que la academia tiene, sobre todo en estos temas y en estos ámbitos. Entonces hay un conjunto de temas y categorías que nos permiten clasificar los elementos que están accesibles, que los podemos ver que tienen también una información y que si nos resultan útiles, pues podemos incorporarlos a nuestra documentación y a partir de ahí con ellos generar también otra serie de documentos para utilizarlos luego en el aula. Todos estos documentos tienen una parte de texto con la información teórica, ejemplos y ejercicios construidos también por normalmente los equipos de Español al Día, que han sido los redactores tradicionales de las partes de ortografía y luego con otros equipos académicos la parte de gramática. Ujú, exacto. Muy, muy interesante entonces para reforzar, ¿no?, todos estos aspectos que podemos ver que muchas veces no tenemos herramientas a mano, pues podemos apoyarnos en el aula RAE. También nos Ujú. preguntan, Javier, hemos hablado de corpus, pero quizá no nos hemos metido mucho en ellos. Nos preguntan qué corpus se incluyen en el corpus avanzado de Enclave. Dice, ¿aparecen todos juntos en Enclave? ¿Qué opciones ofrece Enclave que no ofrezcan los corpus, como CREA o Corpus 21 por separado? Sí, esas son las preguntas. Sí, digamos que, como comentaba al principio, el conjunto de corpus que la academia ha ido construyendo a lo largo del tiempo es muy grande, porque además se han construido corpus específicos para proyectos determinados. Por ejemplo, para la gramática se construyó un corpus específico, se construyó también para el corpus del diccionario histórico, es decir, que se han ido construyendo corpus específicos para luego construir obras a partir de ellos. Y de hecho, actualmente también se está haciendo a través de la agenda digital del Ministerio, se está construyendo un corpus denominado Capitel, que tiene como objetivo servir para tanto equipos de investigación como la industria del procesamiento del lenguaje natural como fuente de información para precisamente los nuevos tipos de trabajos que se están haciendo en el ámbito de la lingüística computacional, de la inteligencia artificial, etcétera. Es decir, que seguimos trabajando en todas estas cuestiones. Dentro de lo que es
específicamente en Enclave, aquí hay un resumen muy claro de los datos que están incorporados actualmente dentro del corpus. Es decir, tenemos desde el 2001 hasta el 2015 y aproximadamente en total pues tenemos unos 250 millones de palabras accesibles en esta herramienta, que utiliza una metodología, como hemos visto en el diccionario avanzado, utilizando las facetas, es decir, las clasificaciones de esos textos que forman parte del corpus y que nos permiten pues, seleccionar en función de una serie de elementos que están aquí definidos para hacer un tipo de consulta mucho más sencilla, creo, que las herramientas que actualmente están disponibles en la página web de la RAE, en rae.es, y que tienen tanto el CREA como el CORDE o el CORPES 21. CREA y CORDE, versiones bastante más antiguas, y el CORPES 21 que vamos actualizando progresivamente. Ujú. Estupendo, estupendísimo, porque veo que nos están diciendo lo interesante que es todo lo que nos estás contando, Javier, y que hay gente que lo quiere ya, me está escribiendo incluso por correo para tenerlo en su poder cuanto antes. Nos dicen, ¿no?, que es algo que quieren adquirirlo también a través de alguna adopción, que es necesario hacer para adoptarlo. Por lo tanto, al final os voy a dar un correo electrónico para que contactéis con mi compañero Gabriel Neila, que es quien va a gestionar, ¿no?, todas estas peticiones, porque veo que van a ser muchas, va a tener trabajo. Por lo tanto, esperad un momentito y os doy el correo al final, ¿no? Si os parece bien, vamos a hacer ese sorteo, Javier, y luego respondemos alguna duda más por Vale. si acaso. Entonces, ya está preparado, vamos a ver la presentación al completo. Recordad, ¿no?, que lo recuerdo por si alguien ha entrado a última hora, que vais a tener un descuento del 50% en Enclave RAE durante el curso 21-22 solo por estar aquí. Que os va a permitir tener, porque nos preguntaban también, Javier, si había alguna aplicación que no estaba incluida en la suscripción, pero sí, todas estas están incluidas, no hay ninguna que sea de mayor gasto, de mayor pago, simplemente con una suscripción anual, todo esto está a la disposición, ¿no? Sí. Sí. Entonces vamos a ver quién ha ganado esa suscripción total, completa. Lo único, siempre digo las bases para que esto funcione, tiene que estar aquí esa persona que diga el programa que saque y que está dentro de las personas que se han inscrito, tiene que estar aquí y tiene que manifestarse o levantando la mano, que tenéis ahí debajo una aplicación, mira, ya hay alguien que levanta la mano, pero todavía no, tiene que manifestarse cuando aparezca su nombre o levantando la mano o en el chat, como prefiera, ¿de acuerdo? Todavía no levantemos las manos, todavía no levantamos las manos. Pues una de las personas ganadoras será esta persona, que es Edita, no sé si pronunciar el apellido por si acaso, pero está por aquí, muy bien. Enhorabuena, Edita, has ganado una suscripción completa de todo el año sin descuento 100%, por así decirlo, para todo este 2021-2022. Y como estamos generosos hoy, Javier, y también lo estaremos mañana, otra suscripción que será para, vamos a ver, Esther Ortega, no sé si está por aquí. Sí, también, pues estupendo. Para estas dos profesoras van a tener una suscripción completa de un año entero, así que enhorabuena, enhorabuena a las dos personas. Y antes me preguntabais también cómo contactar con quién contactar para saber cómo adoptar, cómo incluso utilizar este descuento, porque también como forma parte de algo que vamos a trasladar desde Dinúmene, os vamos a dar una clave para que podáis activar ese descuento, pues lo haremos desde nuestro lado. Podéis contactar con Gabriel Neila, todo junto, .asesor@dinumen.es. Si contactáis con él, con mi compañero Gabriel, que me parece que estaba por aquí también, entre los participantes,
os contestará encantado y os dará esas instrucciones tanto para el código del 50% como para los materiales que estabais diciendo aquí. Efectivamente, cualquier persona, como decía antes, que utilice los materiales de Dinumen en sus clases, pues va a tener toda la solución 360 y entre ella está ese descuento en Enclave RAE mayor o menor en función de todo esto. Yo veo muchísimas posibilidades a Enclave RAE. Yo he empezado a utilizarlo en mis clases, tímidamente todavía, porque tengo que hacerme, por supuesto, a la plataforma. Lo confieso que todavía tengo que introducirme más, pero ya he dicho que esa parte de aula, esa parte de taller lingüístico, todavía no he hecho ninguna consulta, es verdad, pero la haré porque pues, siempre surgen dudas entre mis estudiantes, sobre todo ahora que tengo B2, que son estudiantes que siempre piden más y preguntan más. Y está bien que lo hagan y a veces nos ponen en un aprieto y esta herramienta nos salva, ¿no? En ese sentido. No sé qué, vamos muy bien de tiempo. Teníamos alguna pregunta más, Javier, si te parece bien la resolvemos Sí, sí. para que quede más claro. A ver, ¿qué teníamos por aquí? Preguntas. Sí, nos preguntaban si era 100% online o había algo que fuera offline, o sea, que se pudiera descargar. Me imagino que las aplicaciones son online y que lo que se descargan son los PDFs, pero quería confirmarlo contigo, Javier. Bueno, como hemos visto, lo saco otra vez. En la parte de corpus tenemos una descarga, pero no es funcional porque estamos haciendo cambios en el sistema de indexación y entonces las descargas no funcionan. De hecho, lo voy a quitar porque mucha gente me pregunta y es verdad que si algo no funciona, pues lo mejor es eliminarlo. Pero sí que hemos visto, por ejemplo, en el diccionario avanzado, cualquier tipo de consulta que hagamos, podemos recuperar los datos a través de un fichero que se descarga. ¿Vale? Esto es un fichero HTML en donde está el conjunto de datos correspondiente a la búsqueda o las categorías o las facetas seleccionadas. ¿Vale? Es decir, guardas este fichero y dentro tienes todo este conjunto de informaciones. A ver si lo podemos ver, ¿vale? Los resultados de la búsqueda, pues aquí lo tienes todo el diccionario. Bueno, todo el diccionario que has buscado. La parte de consultas lingüísticas no tiene la posibilidad de descargas, pero no hemos visto el taller lingüístico, que también puede ser interesante. Hay un pequeño verificador que tiene como especial función todas aquellas cuestiones que están remarcadas en una de las obras académicas, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que actualmente se va a intentar hacer la nueva edición, porque este es del 2005 y muchas de las entradas del diccionario han quedado superadas por las obras posteriores de la ortografía y de la gramática y las estamos actualizando. Entonces, aquí podemos también adjuntar un fichero de hasta 2 megas de tamaño en formato doc o docx o RTF y cuando el programa termina de procesarlo nos lo devuelve con comentarios para poder ir revisando todas las cuestiones que hay dentro de él. También tenemos un anotador que nos permite ver un poco la información lingüística que está incorporada en los corpus y que desde que, como os comentaba, se empezaron a construir en la academia, el departamento de computacional ha dedicado a su tiempo a incorporar información lingüística a esos textos que antes eran simplemente marcados de forma SGML en su inicio y luego en XML, para que cada una de las palabras que tienes dentro de los corpus, pues puedas ver cuáles son su información lingüística. En este caso, primero hace un análisis oracional, divide el texto en oraciones, luego proporciona las unidades de análisis que tiene el elemento, si tiene
unidades de análisis, entidades, te identifica los nombres propios y te dice de qué tipo son, en este caso con una persona, y luego te proporciona información de las categorías gramaticales, pues sustantivos, a ver, el artículo, ¿vale? Y por último te proporcionan la lematización. Eso también tiene su utilidad porque, como habéis visto, en las consultas de los corpus existe la posibilidad de hacer consultas por los lemas, es decir, por el elemento representativo de las características morfológicas de una palabra. Como veis, yo había puesto la casa, pero el lema del artículo es el, no la. Con lo cual, si yo quiero hacer una búsqueda en corpus y utilizar el lema para que me saque todos los artículos, no solamente la, sino el, la, las, pues entonces tengo que utilizar esta fórmula para recuperar esa información. Y esto también viene bien para los chavales de secundaria. Mi mujer lo usa mucho. Totalmente. ¿No? Y yo estoy viendo que cuando estamos analizando una oración concreta, pues podemos ir marcando con colores, es mucho más visual Sí. tener ese análisis, ¿no? de la oración concreta que permite retener Ujú. mejor todos los elementos. Si asociamos colores a categorías, el hecho de que nos pueda localizar lo que son nombres propios y lo que no, y que nos diga de qué tipo, decían por aquí, vaya maravilla, ¿no? Porque esto nos ayuda muchísimo. Incluso el verificador que decías antes, yo doy clase a algunos profesores de español que sienten mucha inseguridad por ser no nativos de español, ¿no? Y son también aprendientes de español y profesores, y muchas veces el tener una herramienta que verifique, que te dé soluciones, información contrastada sobre los textos que vas a presentar a tus estudiantes y que has creado tú, pues es una herramienta que te da mucha más seguridad, ¿no? Llegas a la clase sabiendo que ha pasado por un filtro más allá del propio, incluso para nativos, quiero decir, pero que muchas veces los profesores no nativos pues llegan a esa conclusión de que se sienten más seguros si lo pasan por ese filtro. Entonces, yo creo que tiene de todo esta herramienta, vamos, tiene mucho más de lo Sí. que podríamos encontrar trasteando, bicheando, decían también en el chat. Sí. Bueno, el verificador no es un verificador al uso como el que tenemos, por ejemplo, en los correos electrónicos ya o en los procesadores de texto normales tipo Word y demás. Quizá esos errores más típicos que se descubren en estas herramientas aquí no se detectan, pero va hacia otro nivel de cuestiones que tienen también su interés y que estos sistemas normalmente no los encuentran. Ujú. También quería, ya por último, si nos da tiempo, Sí, sí. comentaros que una de las peticiones que se hacen muy habitualmente a la academia es que no hay un diccionario de sinónimos. No existe actualmente como tal un diccionario de sinónimos académico. Entonces, creamos esta aplicación que funciona también con un autocompletado, ¿vale? Que te permite desplegar el conjunto de palabras que están dentro de la aplicación. Es decir, no puedes poner cualquier palabra, sino solamente aquellas que te aparecen en el autocompletado, porque si pones otra, pues no va a tener nada. Y para cada una de ellas te proporciona las palabras afines, no son sinónimos exactamente, sino son aquellas palabras que están relacionadas dentro del diccionario de la lengua española y en este caso sí las que están marcadas como sinónimos dentro del diccionario del estudiante, que no os lo he dicho antes, pero dentro del conjunto de diccionarios accesibles está el diccionario del estudiante, del que no hay aplicación en la web pública de la RAE, y aquí sí. Ujú. Esto es muy útil Y este también. nos permite pues, ver el diccionario y su información. Este diccionario es interesante también para las clases porque incorpora información con muchos ejemplos y además algunas veces da cuestiones de si las palabras tienen argumentos, qué tipo de argumentos construyen ciertos verbos, con lo cual a veces es relevante a la hora de poder estudiar algunas características de las entradas. Ujú.
para los complementos de régimen, sobre todo para ver la Eso preposición, es. es Sí. interesantísimo. Em, pues Javier, la verdad, nos despedimos, pero con la idea de que tenemos mucho por investigar, en realidad. Y quería recordaros también el correo de mi compañero Gabriel, gabrielneila.asesor@edinumen.es, para que contactéis con él, primero, para hablarle de dudas de cómo adquirir este descuento, porque evidentemente va a tener un proceso donde tendréis un código personalizado y podréis utilizarlo. Y por otro lado, si queréis ver la posibilidad de adoptar alguno de esos materiales y con qué materiales, que me preguntaban antes. No he respondido a muchas dudas de este tema porque sé que lo hará encantado Gabriel y que tendréis muchas dudas sobre esto. Lo voy poniendo en el chat. ¿Qué dudas, qué materiales son susceptibles de ser adoptados? Y con ello la solución 360, y con la solución 360 pues esta plataforma que ya vemos que nos va a solucionar muchísimas de estas consultas que tendremos en nuestro día a día docente, ¿no? Y también en la preparación. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. Para quien no haya podido venir hoy, estoy seguro de que mañana quedará todavía más contento. Pero muchas gracias por tu tiempo esta tarde de jueves, miércoles ya, no sé en qué día vivo. Gracias a vosotros por haberme invitado y darme la oportunidad de presentar esta herramienta a todos vosotros. Gracias. Ha sido un placer. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.